un taller literario de Mónica, ¿verdad? Entonces, 4 talleres. 4. ¿Por dónde empezar? Empiezo, no por los dinosaurios, ¿no? Pero empiezo de cuando era chico, que uno sin querer va construyéndose. Y si yo reviso algún trabajo mío de la escuela, que para mí era simplemente un divertimento que pedía la maestra, me doy cuenta de que ya había una esencia de lo que quería para más adelante, ¿no? Entonces me acuerdo que encontré una crítica de cine mía de una vez que fuimos con la escuela, tendría 8 años, al Cine Liceo, y escribí ahí un comentario sobre la película. Después en la adolescencia uno se enamora y entonces aparecieron las canciones y los poemas. Entonces fue una época de mucha producción enfocada justamente al amor. Después uno se torna más grande y un poco más escéptico e irónico frente a la vida, y aparecen otras temáticas también, ¿no? Entonces yo parto básicamente de 2 ramas, pero muy sui generis, porque acá no es nada académico. Que yo creo que, si los cuento esto, no para hablar necesariamente de mí, sino para hablar de ustedes también, ¿no? Sí, porque cada uno de ustedes tiene que tener claro qué es lo que quiere, y no estar influenciada o influenciado por la temática, por los autores o por el coordinador o la coordinadora. Estimulada sí, pero no ¿se entiende esto? Sí. Bien. Yo parto de 2 ramas para llegar a la dramaturgia. Primero, la escritura de cuentos. El compañero mío en la adolescencia fue Ray Bradbury. Que Bradbury reúne lo fantástico, reúne lo poético, reúne la ciencia ficción. Mark Twain yo lo descubrí no con esas obras tan famosas, sino lo descubrí como cronista. Es decir, Mark Twain como cronista es impresionante, de un humor negro, y el psicodrama y un taller que hice de técnicas expresivas, es decir, donde aprendí en Buenos Aires con una persona que fue un maestro para mí, Fidel Moció. Aprendí, además del psicoanálisis, de que el cuerpo tiene voz, la voz tiene cuerpo, y la conjunción de ambos genera el movimiento, ¿sí? Entonces, empecé a trabajar con niñas. Mi esposa en aquella época era bailarina de Sodre y tenía una academia, y yo daba la parte de taller. Y los pacientes, yo siempre digo que yo les tendría que pagar a los pacientes, porque me enseñaron a escribir teatro. Porque cuando uno va a la consulta, uno monologa consigo mismo. Uno cuenta y se cuenta los conflictos. Y yo que voy escribiendo lo que el paciente va diciendo, de alguna forma voy tomando el ritmo de ese diálogo. O sea, esas son las dos fuentes. Para escribir teatro, yo creo que no hay una regla, no tendría que haber una regla. Yo creo que más allá de lo básico, como la narrativa, quizás en la poesía un poco más acotado, uno tiene que valerse de lo propio y apoyarse en algunas técnicas, es verdad. Es decir, aquello de la presentación del conflicto, el desarrollo del conflicto y la resolución. Eso evidentemente en algo narrativo está presente. Entonces, el teatro lo que hace es traducir en palabras que luego se dicen y en movimientos que el cuerpo expresa lo que el escritor narrador
vuelca en un libro. Es decir, es como que el libro tiene cuerpo, sale. Este año di una charla en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, que tenía que ver justamente con la construcción de una obra. Es muy interesante porque uno construye, y termino, perdón, estoy ocupando espacio. ¿Cómo se construye una obra de teatro? Es un proceso interesantísimo que los espectadores se lo pierden. Los espectadores se pierden la parte más rica, que es la construcción de la obra de teatro. Inicialmente el dramaturgo lo que hace es generar el esqueleto en el cual luego los demás se van a apoyar. El esqueleto es muy importante porque no tiene que ser abusivo en cuanto a exigencias, tiene que dar la libertad necesaria a los que vengan después como para que crean y traduzcan lo que ahí dice, y dar el contexto donde ocurren las cosas. Es decir, yo estoy fascinado con una escritora inglesa que lo conversamos en el taller mío, sobre el valor del contexto, para que los personajes sean creíbles, y los personajes, y esto ocurre en narrativa también, los personajes sean creíbles, y uno como lector o uno como espectador se comprometa con ellos, tiene que estar dentro de un contexto determinado. Y ese contexto tiene necesariamente que ser traducido, que el espectador o el lector lo tiene que ver. En la medida que lo ve, puede instalar a los protagonistas y al conflicto. ¿Se entiende esto? Entonces, bueno, después lo que viene, y termino, lo que viene viene el director con la obra, que tiene que gustarle la obra, porque si no hay un conflicto, y aparecen los actores, y entre los actores y el director y los técnicos se va construyendo la obra definitiva, que es mucho más rica que lo que el dramaturgo puso en el papel. Es decir, porque se le agrega el cuerpo, se le agrega el movimiento, se le agregan cantidad de situaciones que no estaban previstas en el libreto. No traicionando el texto, uno puede modificar mucho, transformar mucho el texto, para que llegue finalmente al espectador. Y sumado a eso, después vienen los técnicos, que hacen su labor también: la luz, la escenografía, el vestuario, la fotografía, lo que sea, que la música, fundamental, la música es otro actor, que complementan y dan el punto final a lo que es la obra que el público va a percibir. Esa es un poco la forma mía de trabajo. Después veremos, pregunten y veremos. Uno de Humberto Eco, El nombre de la rosa, por ejemplo. El hecho de llevarlo al cine es un desafío enorme. Es para él la pregunta. Es para él. Sí. Bueno, estar involucrado la persona que está haciendo su trabajo, sí, en el texto, desde el punto de vista de amarlo o no amarlo. Es claro, decir, hoy día se hace mucho también comercialmente, porque es lo que nos da de comer, claro, se lo sabe hacer. Entonces, ¿cómo puede, frente a estos textos, sí, manejarlos como para amar el producto, que salga igual, aunque no le sirva, claro, aunque no le guste el producto? A mí me ha pasado como director, me ha pasado cuando hicimos Marat Sade en el Vilar de Bo, partimos de un texto ya muy conocido. Marat Sade, de Peter Weiss, es un texto clásico ya a esta altura, pero además hubo una adaptación uruguaya ahí está, y en función de eso, lo que tiene que hacer el director, más allá si le gusta o no le gusta la obra, si le gusta el texto o no le gusta el texto, que es su problema, porque me ha pasado con otros, es
buscar una mirada propia. Es decir, acentuar en lo que uno considera, hacer una traducción del texto. No traicionándolo al texto. No que deje de ser el texto y pase a ser otra cosa, ¿verdad? Que ocurre a veces. Pero lo importante es eso, me parece, que es primero tratar de enamorarse del texto. Y si uno no se enamora porque es un trabajo, al menos coquetear con el texto. Y encontrar los puntos de afecto. Tiene que haber... es un trabajo sensual. Es un trabajo erótico. Porque tiene que haber una seducción. Si uno no es seducido, no puede seducir al otro. Uno es un intermediario entre el texto y el espectador. No sé si te... La diferencia entre narrativa y teatro. Por ejemplo, no traje lentes, pero bueno, voy a tratar de a ver si... ¿Quién te dice? A ver, mejor, mucho mejor, gracias. Sí, gracias. El orgasmo de María es un texto que escribí a partir de un cuento. Es decir, entonces el cuento, parte del cuento, se los voy a leer y después voy a leerles un fragmento de la obra de teatro, para que vean la diferencia, ¿no? Espero. Dice el texto del cuento. La pieza del hotel era oscura, las paredes de un color ocre indefinido por los años y por el uso. La lámpara de la mesita transmitía muy poca luz, la única ventana que había no aportaba luminosidad, porque afuera gobernaba la oscuridad. Todo contribuía a que la habitación se mostrara deprimente. A eso se le sumaba una cama de hospital muy vieja, el olor del aceite que dejaron las frituras diarias en uno de los rincones, el ruido intenso de las fábricas cercanas y los autos. La pieza 25 del Grand Palace Hotel, vieja gloria hotelera convertida en un inmenso elefante blanco, era realmente deprimente. Allí María entraba en una etapa preorgásmica provocada por ella misma. Esta vez contra uno de los rincones, sentada en el piso, con los ojos cerrados, los cabellos negros pintados de rubio, tapando la cara, angustiada y escapando hacia el adentro, evitando el afuera. María se retorcía, gozando con sus dedos, que le deparaban caricias que recordaban a otras manos, pero que eran sus manos. El gemido fue corto, no fue nada romántico. Hubo un espasmo, 2, 3 seguidos de un momento de silencio. Su jadeo quedó como un solitario sonido en la habitación. Un jadeo cansado por el esfuerzo no querido y a la vez deseado. Sus manos quedaron cubriendo su zona genital unos instantes. La cabeza agacha, los ojos cerrados, los pelos formando un escudo sobre el rostro. María resopló, dijo algo y golpeándose cariñosamente las nalgas, apoyó sus manos en las baldosas gastadas por muchas pisadas, se levantó y volvió a la realidad sobre la realidad. Bueno, eso parte del texto. Entonces, ¿cómo llevarlo al teatro? Porque si bien esto puede ayudar al director para generar el contexto, entonces dice el texto en el comienzo, ¿no? María en un rincón se masturba. Esto a nivel técnico, digamos, ¿no? Cuando termina, dice: maldito, ¿por qué me dejaste sola? Con un hijo tuyo en las entrañas. Yo sé, tú no tenés la culpa de dejarme. Fui yo, maldito, y te quería. Claro que te quería. En el baile fuiste mi luz esa noche. ¿Por qué me elegiste? ¿Por qué hiciste que me enamorara con solo verte? ¿Por qué no me animé a seguirte? La culpa es mía, tarada. Soy una tarada. Entre paréntesis, como apoyo para el director. Se va levantando, mira la habitación, prende la luz al lado de la cama. María dice: ¿por dónde empiezo? Siempre me pasa lo mismo, como si tuviera toda una casa para arreglar. Entre paréntesis, sigue con tono melancólico, queda mirando al público, ya va hasta la mesa de luz donde hay una Virgen María. ¿Cómo era esa canción? Tararea. Un día apareciste en mi vida y ahí sigue. No sé si se dan cuenta de que es muy distinto uno del otro, pero es complementario. Pero la esencia está. Es complementario.
vale más es el dialogado y la acción, pero digamos, no tiene el recurso del cine de los escenarios, por Pero ejemplo. no le exige, digo yo, no le exige tanto.